El día que firmé el certificado de cremación de mi esposa, mi propio hijo me sostuvo el hombro como si fuera un extraño, y cuando intenté mirarlo a los ojos, los bajó, no por dolor, sino por algo más frío que no supe nombrar hasta meses después. Yo tenía 68 años, llevaba más de 4 décadas casado con Lucía, y en cuestión de días me convertí en un hombre al que le hablaban en voz baja, al que le ocultaban documentos, al que le decían, «Descansa, papá, nosotros nos encargamos». Ese «nosotros» empezó a sonar como una puerta cerrándose desde dentro. La versión oficial fue simple: un paro cardíaco mientras dormía. Algo tranquilo, dijeron, casi piadoso. Pero no hubo nada tranquilo en cómo encontré su pastillero vacío 2 días después, ni en cómo Daniel, mi hijo, evitó que revisara el historial médico completo, ni en cómo la aseguradora aprobó el pago de la póliza en tiempo récord, como si todo ya estuviera previsto. Yo no era un hombre desconfiado, nunca lo fui, pero había trabajado 35 años como contable y sabía reconocer cuando los números no cuadraban, y en mi propia casa todo empezó a oler a cifras manipuladas, a decisiones tomadas sin mí, a silencios demasiado ordenados. Recuerdo claramente la tarde en que intenté entrar al despacho de Lucía y encontré la cerradura cambiada, algo tan absurdo que me quedé de pie varios minutos mirando la puerta como si fuera la casa de otro, y cuando pregunté, Daniel me respondió sin mirarme: «Hay documentos sensibles, papá. Mejor no te preocupes por eso», como si yo fuera un invitado. Fue esa misma noche cuando encontré, por casualidad, un sobre escondido dentro de una vieja carpeta de impuestos, uno que no estaba allí antes, uno que contenía copias de movimientos bancarios que yo nunca había autorizado, transferencias hechas semanas antes de la muerte de Lucía, cantidades que coincidían exactamente con la póliza que él estaba a punto de cobrar. Sentí algo en el pecho, no dolor, sino claridad, una de esas que no te deja volver atrás, y mientras sostenía esos papeles, entendí por primera vez que la muerte de mi esposa no había sido un accidente, y que la persona que había firmado los trámites conmigo no estaba de duelo, estaba ejecutando un plan. En ese momento, no sabía aún hasta dónde llegaba todo aquello, ni que mi nombre también aparecía en documentos que nunca había visto, pero sí entendí algo esencial. Yo ya no era un padre protegido por su familia, era un obstáculo dentro de ella, y alguien ya había decidido qué hacer conmigo después. No fue el dolor lo que me mantuvo despierto esa noche, fue la precisión con la que todo parecía encajar cuando dejabas de creer en las coincidencias. Me senté en la mesa de la cocina con los documentos extendidos frente a mí, la lámpara encendida y la casa en silencio. Ese silencio que antes compartía con Lucía y que ahora se sentía como una vigilancia constante. Revisé cada línea, cada transferencia, cada fecha, y lo que encontré no fue un error, fue un patrón. El dinero había empezado a moverse 3 semanas antes de su muerte, pequeñas cantidades al principio, lo bastante discretas para no levantar sospechas, luego sumas más grandes dirigidas a cuentas que no reconocía, pero que, tras una búsqueda lenta y torpe en Internet, descubrí que estaban vinculadas a deudas, préstamos rápidos, intereses abusivos. Daniel siempre había sido impulsivo con el dinero, pero nunca imaginé que estuviera hundido hasta ese punto, ni que hubiera decidido salir de ello usando a su propia madre como solución. Me levanté despacio, con esa sensación pesada en las piernas, y fui al dormitorio donde aún quedaban sus cosas intactas, su perfume en el aire, su ropa ordenada como si fuera a volver en cualquier momento, y allí encontré algo que terminó de romper cualquier duda que me quedaba: su teléfono antiguo, el que Daniel insistió en decirme que ya no funcionaba. Lo encendí con dificultad, y después de varios intentos, apareció la pantalla, lenta, pero viva, y dentro de ella, una serie de mensajes que nunca debí haber visto, conversaciones entre ella y una amiga donde mencionaba sentirse mareada, confundida, donde decía que Daniel le estaba dando unas vitaminas nuevas, que la hacían dormir demasiado, que no recordaba bien las cosas, que algo no estaba bien. Sentí cómo las manos me empezaban a temblar, no por la edad, sino por la certeza que se estaba formando sin permiso dentro de mí. No era solo dinero, no era solo herencia, era preparación, era control, era un proceso. Bajé el teléfono lentamente
y me quedé sentado en la cama, mirando la puerta, esperando que en cualquier momento él apareciera, como si ya supiera que yo había cruzado esa línea invisible. Y entonces lo entendí todo de golpe: la rapidez del funeral, la insistencia en la cremación, la forma en que me aisló de los médicos, la manera en que empezó a hablar de organizar mis asuntos. Apenas 2 semanas después. No había improvisación en nada de esto. Era un plan ejecutado con calma, con paciencia, con una frialdad que no reconocía en el niño que yo había criado. Y lo peor no era lo que había hecho, sino lo que aún no había hecho, porque al revisar el último documento, uno que llevaba mi nombre junto al suyo en una autorización pendiente, comprendí que la historia no había terminado con la muerte de Lucía. Apenas estaba empezando conmigo. Cuando finalmente lo enfrenté, no fue con gritos ni golpes en la mesa como habría imaginado cualquier persona. Fue en silencio, en esa misma cocina donde tantas veces habíamos cenado los tres, con los documentos cuidadosamente ordenados frente a mí, como si fueran una contabilidad más, como si aquello fuera solo otro balance que no cuadraba. Daniel llegó tarde, dejó las llaves sobre la encimera sin mirarme y fue directo al refrigerador, actuando con una normalidad tan estudiada que me revolvió el estómago. «Tenemos que hablar», dije, y mi voz no sonó fuerte, pero lo suficiente para detenerlo. No respondió de inmediato, solo cerró la puerta del refrigerador y apoyó la espalda contra él, cruzándose de brazos, como si ya supiera exactamente de qué iba todo. Empujé los papeles hacia él sin dramatismo. «Explícame esto», añadí, señalando las transferencias, las fechas, las coincidencias que ya no podían esconderse bajo ninguna excusa. Durante unos segundos no dijo nada, solo miró los documentos, y luego levantó la vista con una expresión que no olvidaré nunca. No era culpa, no era miedo, era cálculo. «Estás sacando conclusiones equivocadas», respondió finalmente, con una calma que me heló más que cualquier confesión. «Son pagos necesarios. Mamá tenía deudas que tú no conocías». Negué lentamente, sintiendo cómo algo dentro de mí se tensaba. «No me mientas», dije, más bajo aún. «He visto sus mensajes, he visto lo que le dabas». Ahí fue cuando cambió, apenas un gesto, una contracción en la mandíbula, suficiente para entender que había tocado el punto exacto. Se acercó despacio a la mesa, apoyó las manos sobre la madera y se inclinó hacia mí. «Papá, estás cansado, estás confundido», murmuró. «Deberías dejar de revisar cosas que no entiendes». Esa frase, tan medida, tan limpia, fue lo que terminó de confirmar todo. No estaba negando, estaba redirigiendo, como alguien que ya había ensayado esa conversación. «La mataste», dije sin levantar la voz, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. No respondió de inmediato, pero tampoco se indignó. No hubo esa reacción instintiva de quien es acusado injustamente, solo un suspiro leve, casi cansado. «No sabes lo que dices», contestó finalmente, pero ya no me miraba igual. Y entonces añadió algo que me dejó sin aire. «Deberías preocuparte más por ti mismo ahora». No fue una amenaza directa, no en palabras claras, pero lo entendí perfectamente. La conversación había terminado para él antes de empezar, y en su mente yo ya no era un padre que cuestionaba. Era un problema que necesitaba ser gestionado. Me quedé sentado mientras él recogía los documentos con una naturalidad insultante, como si fueran suyos, como si siempre lo hubieran sido. Y antes de irse se detuvo en la puerta y dijo sin girarse: «Mañana viene el notario, no lo compliques más». Y en ese momento comprendí que no solo había perdido a mi esposa, también había perdido cualquier lugar seguro dentro de mi propia casa, porque mi propio hijo ya no estaba discutiendo conmigo. Estaba preparándose para terminar lo que había empezado. Esa noche no dormí, no porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en años mi mente estaba completamente despierta, funcionando con una claridad fría que no recordaba desde mis días de trabajo. Me senté en el salón con las luces apagadas, escuchando cada sonido de la casa, cada paso de Daniel al moverse por su habitación, cada puerta que abría y cerraba como si yo ya no existiera, y entendí que si quería seguir con vida, tenía que dejar de reaccionar como un padre y empezar a pensar como alguien que está siendo observado, evaluado, preparado para desaparecer. A la mañana siguiente no mencioné nada, ni una palabra sobre la conversación, ni sobre los documentos,
ni sobre Lucía, y ese silencio fue mi primera decisión consciente, porque vi en su mirada un pequeño cambio, una especie de alivio calculado, como si hubiera esperado resistencia, y al no encontrarla, hubiera ajustado su plan. El notario llegó a las 11 en punto, puntual, correcto, con una carpeta gruesa bajo el brazo, y Daniel se encargó de toda la conversación, usando términos legales, explicando la necesidad de ordenar el patrimonio, facilitar decisiones médicas futuras, proteger los bienes familiares, todo dicho con una serenidad que habría convencido a cualquiera que no supiera lo que yo sabía. Me pusieron delante varios documentos, entre ellos un poder notarial completo que le otorgaba control total sobre mis cuentas, mi casa, incluso decisiones médicas, y mientras el notario me miraba esperando mi firma, yo asentí lentamente, como si aceptara, como si estuviera cansado, como si fuera exactamente el hombre vulnerable que ellos necesitaban que fuera. Déjeme revisarlo con calma, dije, deslizando los papeles hacia mí, y noté cómo Daniel contenía la respiración apenas un segundo. Ese pequeño detalle me confirmó que no tenía margen de error. Pasé el resto del día fingiendo normalidad, incluso acepté la cena que preparó, incluso agradecí, incluso sonreí en momentos puntuales, y cada gesto era una inversión, una forma de comprar tiempo. Esa misma noche, cuando su puerta se cerró y la casa volvió a quedar en silencio, fui directo al despacho, no al mío, sino al suyo, el que había empezado a usar después de la muerte de Lucía. La cerradura era nueva, pero yo aún tenía herramientas, aún sabía cómo abrir lo que alguien creía seguro. Me tomó tiempo, más del que habría querido, pero finalmente entré, y lo que encontré no fue desorden ni improvisación, fue estructura, carpetas etiquetadas, copias de documentos, contratos, y en el centro de todo, un ordenador portátil que no estaba protegido como debería. Lo encendí con el pulso firme, respirando despacio, y empecé a revisar, no como un padre buscando respuestas, sino como alguien reuniendo pruebas. Y allí, entre archivos ocultos y correos archivados, encontré lo que necesitaba para confirmar que esto no era solo una sospecha, sino un caso, un plan completo en el que yo ya tenía asignado el siguiente paso, y no era seguir viviendo. No tardé mucho en encontrar el archivo que cambió todo, no porque estuviera oculto con inteligencia, sino porque Daniel nunca consideró que yo fuera capaz de buscarlo de verdad. Se llamaba simplemente plan-continuidad.pdf, un nombre tan frío que casi parecía corporativo, y cuando lo abrí, sentí como el aire se volvía más denso en la habitación. No era un documento cualquiera, era una estructura completa, fechas, pasos, previsiones legales, incluso escenarios alternativos en caso de complicaciones, y lo peor de todo, no era lo que decía sobre Lucía, sino lo que detallaba sobre mí. Había una sección específica titulada Fase 2, y ahí estaba mi nombre junto a evaluaciones médicas que yo nunca había autorizado, referencias a deterioro cognitivo, recomendaciones de institucionalización y transferencias programadas que se activarían una vez que yo fuera declarado incapaz. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos sin moverme, leyendo y releyendo cada línea como si en algún punto fuera a encontrar un error que lo explicara todo. Pero no había error. Había intención. Había planificación. Había una lógica fría que convertía a las personas en activos que se gestionan y se eliminan cuando dejan de ser útiles. Seguí revisando y encontré correos electrónicos, intercambios con alguien más, no solo Daniel, sino un asesor, alguien que le guiaba en términos legales, que le explicaba cómo justificar cada paso, cómo presentar informes médicos, cómo acelerar procesos sin levantar sospechas. En uno de esos correos había una frase que todavía me persigue. La ventana entre el primer evento y la ejecución de la segunda fase no debe extenderse demasiado para evitar riesgos innecesarios. Yo era ese riesgo. Cerré el portátil lentamente, con cuidado de no dejar rastro, y en ese momento supe que no tenía tiempo, que cada día que pasaba jugaba en mi contra, que cada gesto mío podía ser interpretado como resistencia y acelerar lo inevitable. Pero también entendí algo más, algo que me devolvió un tipo de control que creí perdido. Tenía pruebas, no suposiciones, no intuiciones, sino documentos reales, verificables,
suficientes para desmontar todo su plan si lograba ponerlos en las manos correctas. La cuestión era cómo hacerlo sin alertarlo, cómo moverme dentro de una casa donde cada palabra podía ser utilizada en mi contra, donde cada silencio era observado. Me levanté, guardé todo exactamente como lo había encontrado y salí del despacho con la misma lentitud con la que había entrado. Pero ya no era el mismo hombre. Ahora sabía que no solo tenía que demostrar lo que había hecho con su madre, tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para contarlo. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché un leve crujido en el pasillo, un sonido casi imperceptible que me hizo girar la cabeza, porque en ese instante comprendí que quizá no había estado tan solo como pensaba. No esperé a que amaneciera para actuar, porque después de lo que había visto en ese archivo, ya no existía el lujo del tiempo, solo el margen mínimo para no cometer un error fatal. Me levanté antes que él, como siempre hacía Lucía cuando la casa aún estaba en silencio, y por primera vez en meses sentí que ese silencio era una ventaja y no un vacío. Preparé café, dejé todo en su lugar, fingí rutina, pero dentro de mí cada movimiento estaba calculado. Cuando Daniel bajó, lo saludé con normalidad, incluso comenté algo trivial sobre el clima, y él respondió con la misma máscara tranquila, como si nada hubiera cambiado, como si no supiera que yo ya había visto el plan completo en el que mi vida estaba reducida a una fase administrativa. Durante el desayuno lo observé, no como padre, sino como alguien que analiza a otro ser humano, sus gestos, sus pausas, la forma en que evitaba detalles concretos, la manera en que controlaba la conversación. Y entonces lo entendí. No iba a cometer errores evidentes, no iba a precipitarse, porque ya había hecho esto una vez, y le había funcionado. Eso significaba que mi única oportunidad era sacar la verdad fuera de esa casa, sin que él lo supiera. Esperé a que se fuera. Escuché el sonido de la puerta, del coche alejándose, y solo entonces me moví. Tomé mi antiguo maletín, el mismo que usaba cuando aún trabajaba, y empecé a reunir todo lo necesario: copias de los documentos, fotografías del portátil, capturas de los correos, todo organizado con una precisión que no era nueva para mí, pero que ahora tenía un propósito distinto. No era trabajo, era supervivencia. Sabía exactamente a quién acudir, no a la policía directamente, no aún, porque necesitaba que alguien entendiera la estructura antes de que él pudiera destruir pruebas. Así que llamé a Ernesto, un antiguo colega que había pasado a trabajar como perito judicial en casos financieros. No le di detalles por teléfono, solo le dije que era urgente y que no confiaba en nadie más. Quedamos en vernos esa misma tarde fuera del barrio, en un lugar donde Daniel no esperaría que yo fuera. Salí de la casa con la sensación constante de estar siendo observado. Incluso miré 2 veces hacia atrás antes de cerrar la puerta, como si esperara verlo en alguna ventana. El trayecto fue corto, pero cada minuto pesaba. Cada coche que pasaba parecía una posibilidad, cada semáforo una pausa demasiado larga. Cuando finalmente llegué y vi a Ernesto sentado esperándome, sentí por primera vez que quizá no estaba completamente solo en esto. Me senté frente a él, abrí el maletín y sin rodeos empujé los documentos hacia su lado. No dije mucho, no hacía falta. Él empezó a leer, primero con curiosidad, luego con concentración, y finalmente con una expresión que cambió por completo cuando levantó la vista y me miró en silencio durante varios segundos. ¿Sabes lo que tienes aquí?, preguntó en voz baja. Asentí despacio. Sí, respondí, y sé que si no hacemos algo rápido, no voy a estar aquí para verlo terminar. Pero justo en ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa, y al mirar la pantalla, su expresión se tensó de una forma que no me gustó nada, porque antes de que dijera una sola palabra, supe que algo ya se había adelantado a nosotros. Ernesto no contestó de inmediato, solo dejó el teléfono sobre la mesa boca abajo, y me miró con una seriedad que no le había visto ni en los peores casos que manejamos juntos hace años. Y en ese instante entendí que ya no estábamos un paso adelante, sino apenas intentando no quedarnos atrás. Tu hijo ya se movió, dijo finalmente, en voz baja. Hay una solicitud de evaluación médica en curso a tu nombre, con carácter urgente. Sentí un vacío seco en el pecho, no de sorpresa, sino de confirmación, porque eso encajaba perfectamente con lo que había leído en ese archivo.
Quiere declararme incapaz. Respondí, más como una afirmación que como una duda. Ernesto asintió despacio mientras hojeaba de nuevo los documentos, deteniéndose en los correos, en las fechas, en los nombres. Y no está solo, añadió. Aquí hay alguien más involucrado, alguien con conocimiento legal suficiente para que esto avance rápido. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en la mesa, sintiendo por primera vez no solo rabia, sino urgencia real. ¿Tenemos suficiente?, pregunté. Ernesto no respondió enseguida. Revisó una vez más, tomó fotos con su propio teléfono, organizó mentalmente lo que tenía delante, y luego levantó la vista. Sí, pero no podemos hacerlo de forma lenta, dijo. Si él activa esto primero, te van a aislar, te van a evaluar, y desde ahí será mucho más difícil revertirlo. No había margen para dudas. Salimos de ese lugar juntos, no como dos hombres conversando, sino como dos piezas moviéndose en un tablero donde cada segundo contaba. Esa misma tarde, gracias a los contactos de Ernesto, conseguimos presentar una denuncia formal con todas las pruebas adjuntas, no solo por fraude, sino por sospecha de homicidio, y lo hicimos antes de que la evaluación médica pudiera ejecutarse. Pero lo que realmente cambió todo no fue la denuncia en sí, sino lo que ocurrió 2 días después. Daniel no esperaba que yo actuara primero. Lo citaron a una reunión de trámite, algo rutinario, le dijeron, en una oficina donde él creía que iba a firmar papeles que consolidarían su control. Y en lugar de eso, se encontró con investigadores, con documentos, con copias de sus propios correos proyectadas frente a él. Yo estaba allí, sentado al fondo, no como padre, sino como testigo. No levanté la voz, no lo insulté, no hice nada de lo que quizá merecía ese momento. Solo lo miré mientras intentaba sostener la misma calma que había usado conmigo, y vi cómo se rompía, no de forma dramática, sino en pequeños gestos, en silencios, en contradicciones. Cuando finalmente entendió que no había salida, que todo estaba documentado, que cada paso que había planeado estaba ahora en manos de otros, evitó mirarme, igual que aquel día en el funeral. Pero esta vez ya no había nada que ocultar. El proceso fue largo. No fue inmediato ni perfecto, pero terminó como debía terminar, con cargos formales, con responsabilidad, con consecuencias reales. Perdí a mi esposa, eso no cambió, y perdí al hijo que creía tener. Eso tampoco volvió, pero recuperé algo que él intentó quitarme en silencio: mi dignidad, mi derecho a decidir, mi lugar en mi propia vida. Ahora vivo solo, en la misma casa, sin cerraduras cambiadas ni documentos ocultos, y cada mañana es distinta, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no está manipulado por nadie más. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que la traición más profunda no siempre viene acompañada de gritos. A veces llega en silencio, firmada con tu propio apellido, y solo puedes enfrentarla cuando decides dejar de ignorar lo que siempre estuvo frente a ti.